Dios bendiga bendiga al igual de cada persona que nos va a ver, que nos está viendo en este live. Otra vez, no he estado perdido, pero es por cuestiones técnicas que nos íbamos retirando, pero tranquilo que estamos de vuelta con Dios. Aquí tenemos un hermano Weudi. Encantado. Bendiga. Dios le bendiga a mi hermano, en nombre de León, por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos aquí por su misericordia, a hablar de su palabra, grande y perfecta. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la venida de Cristo. ¡Wow! ¡Qué profundo es! La venida de Cristo. Cuántos argumentos hay a través de su palabra, cuánta grandeza, cuánto poder. Estamos en esta tarde ya, son las 45 en República Dominicana. Vamos a hablar de ese tema que es de mucho interés. Diríamos que es el tema más importante, donde cada creyente espera en el Mesías, espera en Jesús, que murió, resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer en primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses para hablar de las palabras que fue revelada el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que le habla a la iglesia, a los gentiles, y el apóstol Pablo habla a través de lo que Jesús habló también, que van en combinación para la gloria y la honra del Señor. Vamos a leer en primera, capítulo 4, versículo 13. Hermano, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os contristéis como los que no tienen esperanza. Creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que duermen, a los que durmieron en Él. Por eso os decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo estarán primero. Luego nosotros, los que estaremos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con Él en las nubes. Recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados uno con otro en estas palabras. La gloria de Dios. La gloria del Señor. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia de Tesalonicenses. También le habló de este mismo tema a los corintios. Porque era notorio, hermano, que los que no conocían a Jesús o tenían el conocimiento de la palabra de Dios, o habían escuchado, oír que Dios murió y resucitó, porque cuando Jesús resucitó, se le apareció alrededor de 500 personas, alrededor de 40 días. Y aquellos que tuvieron la oportunidad de ver ese privilegio de reconocer a Jesús, conocer a Jesús, que como lo vieron, cómo murió, los que fueron testigos, cómo lo vieron, cómo de la manera que murió, y usted verlo así como usted, como yo, es algo increíble. Sí. Y esa es la base de la fe de la cristiandad. Porque ahí lo dice en Tesalonicenses, que cree que Dios resucitó a Cristo de los muertos, a Jesús de los muertos. Esa es la base de la fe, y por eso es la base también de cuando ya Él regrese. Sí. Aunque no tuvieron ella, por fe lo creen. Exactamente. Porque hay cosas que yo lo comento siempre a alguna persona, que las cosas de Dios son como imposibles de asimilar humanamente. No hay lógica. No hay lógica. Esto es algo terrible, grande, profundo, extraordinario, fuera del alcance del humano. Como dijo Tomás, Señor, no palpando físicamente, porque él no podía como
comprender humanamente como el que vio a Jesús morir de esa manera y luego verlo normal como tú y como yo, algo terrible, pero es cierto, hermano. Entonces, como esta persona, esta iglesia que Dios fundó, que Pablo fundó a través del poder de Dios, esta gente que conocía a Jesús, ellos adoraban dioses, pero no conocían al Dios vivo que usted y yo conocemos hoy en día. Entonces, Pablo le exhorta a él que Jesús murió, porque lo que pasa es que hay muchas desviaciones del tema que Pablo está diciendo, porque cuando tú lees el contexto del texto, ¿a dónde Pablo te quiere llevar? ¿Qué es lo que quiere decir? Porque hay muchas cosas lo que dice la lengua. ¿Qué es lo que te quiere decir la Biblia? ¿Qué es lo que te quiere enseñar la Biblia? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? El tema central de Pablo es que vamos a resucitar con Jesús. Ese es el tema central. Porque entonces, cuando Pablo dice que seremos arrebatados, ahí hay mucha confusión. Porque sí hay un arrebatamiento, la venida de Cristo. Cuando nosotros leemos en los discípulos, hay gente que dice que Jesús viene con la iglesia. Y la Biblia no me dice que Jesús viene con la iglesia. La Biblia me dice que Jesús viene con la nube. En la nube. Que Jesús viene con la nube. Que va a una resurrección. Porque cuando los discípulos vieron a Jesús, que vino el ángel, eran dos personas vestidas de blanco, dijeron, así como Jesús descendió, así como él ascendió, así mismo bajará. Sí. Entonces, en ningún momento la Biblia establece que va a haber un arrebatamiento de la iglesia. Sí, hay una confusión aquí. Va a haber un arrebatamiento porque va a haber una venida de Cristo. Pero luego van a pasar muchas cosas que nos establece la palabra de Dios. Muchas cosas antes de la venida de Cristo que tienen que suceder para que Dios se manifieste a buscar su pueblo, hermano. Y cuando leemos aquí, ¿por qué le digo esto? Porque se lo voy a comprobar ahora. Cuando Pedro y Pablo tuvieron como decimos, vamos a no vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo cambio de idea. Porque uno pensaba una cosa, porque quizás Pedro no lo hacía con mala intención. Pero Pablo vio que no era lo justo. Y como nosotros seguimos a un Dios justo, que Pedro tenía dos caras, pero no era eximio, sino para hacerlo como sentir bien a cada uno. Sí, porque en este caso Pedro ya viene de una cultura muy arraigada dentro de sí. Por eso era que él se sorprendió cuando le fue a predicar a los gentiles y dijo, el Espíritu Santo también desciende con los gentiles. O sea, eso le chocó, le sorprendió porque en su raciocinio, a él no le cabía en la cabeza de que yo también era el Dios de los gentiles. Sí. Que él pensaba que era exclusivo de ellos y ya. Sigue yo. Pablo también estaba equivocado. Y luego que conocemos el Dios vivo a través de la palabra, entendemos que hay un Dios, que hay un Jesús que murió por ti y por mí. Bien, entonces Pablo le habla a primera y segunda. Le menciona a Pedro y a Pablo, porque vamos a ver aquí que si en primera le dice una cosa, en segunda no puede decir lo contrario, en segunda al Tesalonicenses, sino que tiene que seguir la misma línea. Y por eso, si leemos la primera de Tesalonicenses, después leemos la segunda, vamos a entender claro cuál es el mensaje. Porque Pablo que está diciendo aquí, que lo que duermen con Cristo y lo que mueren con Cristo serán resucitados, y lo que queremos seremos arrebatados. Pero ¿cuál es el arrebatamiento que Pablo está hablando aquí? Pablo está hablando que nosotros cuando Jesús venga en la nube, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente, muchas personas hablan que va a haber un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Y aquí me dice lo contrario. Porque lo que en segunda. Sí, en segunda. Okay. Vamos a leer primera y segunda, porque por eso le mencioné a Pedro y a Pablo, porque en la Biblia no puede ver una contraparte, una contradicción, sino la misma línea. Porque si vemos que la Biblia tiene alrededor de 40 hombres que escribieron las palabras en diferentes tiempos, que no se conocían y la palabra no se contradice, ahora justamente con personas que se conocen. Entonces, cuando Pablo le habla que seremos luego arrebatados, con que vendrá con voz de cángel, con voz, ¿verdad? Con de arcángel,
con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con Él en las nubes, a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero aquí el tema central es los muertos. Y que Jesús... Y el arrebato también. Ajá, sí, porque el arrebato, exactamente. ¿Qué es el arrebato? ¿Qué es el arrebatamiento? Vamos para allá. ¿No? Por aquí el tema central es, porque cuando leemos un versículo, es lo mismo que yo tengo una conversación con usted, y usted me grave unas palabras, y usted la puede tomar como positiva o negativa, sí, para exaltarme o para hacerme daño. Pero cuando leemos el contexto, a dónde Pablo nos quiere llevar, a dónde Pablo nos quiere guiar, lo vamos a ver en la segunda de Tesalonicenses. Porque aquí entonces dice Pablo que seremos arrebatados con el Señor. Ven aquí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Estamos estudiando la venida de Cristo. Pero la venida de Cristo, antes de la venida de Cristo, tiene que pasar muchas cosas. Antes de que Cristo venga, vamos a ver lo que tiene que suceder. Porque si estamos aquí, si seremos arrebatados, ¿verdad? Si seremos arrebatados con Cristo, vamos a ver qué tiene que suceder antes de ser arrebatados. Vamos ahora en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ver para que ustedes vean que la Biblia no se contradice. Y si yo le digo a usted que seremos arrebatados sin antes de estudiar de la segunda de Tesalonicenses, entonces lo vamos a ver, no estamos en la línea. Estamos parados aquí donde no nos podemos parar, sino continuar con la segunda carta. Porque cuando hay dos cartas es porque hay una situación. Cuando yo a usted le llamo la atención una vez y después vuelvo y lo llamo es porque hay una situación. Sí. Entonces aquí, cada vez que Pablo enviaba dos cartas, era que había una situación difícil, porque la gente no creía que los muertos iban a resucitar. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, pero también le menciona el arrebatamiento de Cristo. Pero ¿qué le dice Pablo aquí en segunda entonces? En el capítulo 2, versículo 1. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, sigue el mismo tema. Os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, supuestamente nuestra, de que el día del Señor ya ha llegado. Nadie, otra vez repite, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá. Escúcheme bien, hermano. No vendrá sin que antes. Escúcheme bien, hermano. Porque por eso que la Biblia no es lo que yo quiera escuchar. La Biblia no es lo que a mí me conviene. La Biblia no es lo que yo quiera entender, es lo que te quiere decir. Y lo que la Biblia te quiere decir aquí es que no te deje mover ni por pensamiento, ni por espíritu, ni por filosofía, ni por palabra bonita, sino la palabra que te quiere llevar a donde tú tienes que ir. Por eso Pablo dice que no te dejes mover fácilmente, ni que venga otro evangelio, ni los ángeles que vengan con otro evangelio y te muevan de lo que estamos leyendo. La gloria es de Dios. Vuelve al versículo 3 del capítulo 2, lo estamos leyendo. Vuelve, dice Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la profecía que habló Daniel. La profecía de la cosa de Salvador. De la profecía que habló Daniel. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que no opondrá y se estará contra todo lo que se llama Dios. Vuelvo y repito, hermano. Vuelvo y repito, que no te debemos ver por ninguna manera de nadie que te engañe, porque no vendrá el Señor, me dice la palabra a mí, y no es porque yo sea que lo diga con tanta seguridad, sino que la palabra nos dice que hable con autoridad y seguridad de que no vendrá el Papá Dios, no vendrá Jesús, antes que se manifieste el hombre de la profecía que habló Daniel allá en el Antiguo Testamento. Alrededor de cuánto? De 800, 900 años, hermano. La gloria de Dios antes de Cristo, la gloria del Señor. Y seguimos aquí, hermano. Todo lo que el hombre al anticristo, porque cuando hablamos de la venida de Cristo,
es difícil no hablar lo que va a suceder. Porque por eso yo doy seguimiento a Israel. Porque Israel es el reloj que siempre está marcando la hora, los minutos, los segundos de la venida de Cristo. Porque Israel es el pueblo que Dios eligió, el pueblo que negó a Jesús, el pueblo que no creyó en Jesús, el pueblo que tiene que ser maltratado, el pueblo que tiene que ser pisoteado, pero no será destruido, porque ese pueblo nadie lo puede destruir. Y por eso, hermanos, estamos aquí para decirte, avisarte antes de la venida de Cristo. Pero hay otro tema también. Tu vida también está en el reloj profético. Tú también tienes que analizar y pensar a través de las palabras que en un momento podemos dejar de existir en esta tierra y dejarte quedarte sin salvación. Y por eso estamos aquí, hermanos, ahora que tenemos vida, entregarle tu vida a Cristo. La gloria de Dios. Seguimos leyendo, hermanos, con palabras de Dios. La gloria de Dios, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado, hermano? El anticristo. El anticristo es que se va a instalar allí en el templo. En el templo que todavía no está construido. Por eso Dios le decía a ellos: yo habitaré en medio de ustedes. ¿Por qué en medio de ustedes? Es para que nadie tenga en su mente, le diga o pueda manifestar una palabra, decir por qué Dios lo hizo allí, por qué lo hizo en aquella esquina, si no lo hizo en el centro, para que todos tengamos el mismo alcance. La gloria es de Dios. Seguimos, hermano, que no opondrá y se saltará contra todo lo que se llama Dios y que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. Misterioso. Es un misterio, hermano. Ahora, La gloria. hay que ir porque son muchas informaciones. Son Muchas. Y que y muchas visiones. sí, muchas cosas que una lleva a otra y explica una y explica otra, porque en este caso, por ejemplo, hasta el punto donde va, hay que desglosar con puntos, comillas y comas. Por ejemplo, lo que dijo Daniel, la abominación de Sodoma. Hay que explicar eso, que es con detalles, para que la gente vea entender. ¿Qué es el anticristo? Con detalles. Esas son otras cosas que se mencionaron. Sí. Hay que explicar con un poco de detalle también qué es el arrebatamiento. ¿Qué es? Exactamente qué es de los vivos, porque el arrebatamiento no se está hablando de los muertos, se está hablando de los muertos de la resurrección. De los vivos. No, de resurrección resurrección y arrebatamiento para los que están vivos. Eso es decir, que también hay que desglosar con punto y coma todo lo que es exactamente el arrebato. Y yo entiendo por arrebato como una persona común que va a ver este video. Un arrebato es algo cuando yo le arrebato la Biblia, que usted estaba ahí y eso lo quité. Literal. Para mí, eso es un arrebato. Entonces, cada punto de eso, o usted tiene también dentro de la explicación, usted va a explicar todas esas cosas. Sí, lo voy a. Ok, pues estamos haciendo eso así porque por si acaso las personas se están haciendo ese tipo de preguntas, sepan que se va a aclarar eso. No es de que el anticristo ya se quedó por allá, no, eso se va a explicar. Por ejemplo, Jesús dijo: me voy, pero no lo dejo solo, sino lo dejo con el Consolador. El Consolador, en estos tiempos, después que Jesús murió y resucitó, vive dentro de nosotros. Pero una cosa que viva y se manifieste son dos cosas muy diferentes. Por eso le estoy hablando de esto porque voy a leerle ahora para que usted pueda entender una cosa que esté y que se manifieste. Porque usted puede decir: yo te amo, pero si no me manifiesto tu amor, entonces no te estoy amando. Lo tengo dentro de ti, no te lo estoy ofreciendo, está dentro de mí, clavado aquí dentro de mí y no está haciendo la función que yo quiero que haga. Entonces, vamos a hablar de esta parte, porque menciono esta parte, porque vamos a hablar que este hombre, de que le estamos hablando del anticristo, dice, entonces dice en el versículo 7, el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, porque el misterio de la iniquidad ya está obrando, solo espera que se ha quitado del medio el que ahora lo detiene.
Eso lo vamos a hablar ahora. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca. Entonces, vamos a decir, entonces se manifestará. El enemigo siempre está. El enemigo siempre está. Pero entonces él se manifestará de una manera mundial, de una manera visible, porque es el anticristo, no Satanás. Por eso él se va a hacer pasar por Cristo. Escúchenme bien. Entonces, cuando hablamos, hermano, que se manifestará y porque el misterio de la iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado el medio, el que ahora lo detiene. Cuando, me voy a parar aquí, cuando yo no era cristiano, yo escuchaba muchos cristianos, muchos creyentes que me decían a mí, el que lo detiene es el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo se vaya, ¿a dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo va a existir? Si él es la existencia. Si él del principio, dice antes de la creación, él es la existencia. Y entonces dice, ¿qué es lo que será quitado del medio? Si nosotros, wow, qué cosa tan grande son las palabras. ¿Qué es lo que será quitado del medio? ¿Qué es lo que detiene el anticristo? Hermano, en Israel hay un se llama una mezquita. Si ustedes lo van con capítulo 12 de Daniel, podemos ver esa combinación, que hay una mezquita porque te está dando literal qué es lo que está en el medio, porque Dios, no Jesús, Dios se le decía en el Antiguo Testamento, que Él se mueve en medio de ellos, por eso hicieron el templo ahí en el medio donde Salomón hizo el primer templo, y después Esdras y ese grupo hicieron el segundo templo, que no lo hicieron tan tarde, pero luego entonces el rey lo ayudó. Entonces, lo que te queremos decir es que literalmente el medio es el medio. El medio es el medio, me dice la Biblia a mí, donde está la mezquita. Entonces, ahí es que se va a manifestar el hombre de pecado. Entonces, ¿qué es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que detiene el anticristo? ¿Por qué no se ha manifestado? El Espíritu Santo nunca va a dejar de existir. El Espíritu Santo nunca, la iglesia, la gente dice que en la iglesia tampoco lo detiene. ¿Por qué no lo detiene la iglesia? Porque la Biblia dice él y la iglesia es él. La Biblia dice él y la iglesia es hembra. Porque nosotros estamos esperando que nos vamos a casar, estamos esperando el rey de reyes. La iglesia es hembra. La iglesia es hembra, entonces tampoco es la iglesia, tampoco es el Espíritu Santo, me dice la Biblia a mí. ¿Qué dice la Biblia que es? La Biblia me dice que lo que está en el medio será quitado. Entonces, ¿qué es lo que está en el medio de la Jerusalén? Es la mezquita. Porque no se va a manifestar el anticristo si no quitan la mezquita. Y la mezquita está ahí hasta que el Señor lo permita, porque Él sabe cómo que lo va a hacer. La Biblia no nos registra qué es lo que va a suceder, sino el Señor es el que tiene el control de todas las cosas. A ver si voy entendiendo. Actualmente, el domo de la ropa que lo también. Porque hay unas cuantas mezquitas. Sí, pero no es la negra, como negra. No, la que tiene la cuatro como color gris. Sí, está bien, pero para ir entendiendo, porque yo he visto el domo de la roca, que es negro allá. Entonces, te está diciendo que allá, porque en Israel hay una mezquita, que ellos dicen que ahí fue que el profeta de ellos, que se llama Mahoma ascendió al cielo. Entonces, si yo estoy entendiendo lo que tú me dices, es que esa mezquita va a ser destruida ¿por quién? Por Dios. Dios que tiene, porque la Biblia no registra cómo será destruida. La Biblia que registra que ahí en el centro se va a construir el templo. Entonces, donde se va a construir el templo, exactamente ahora está lo que es la mezquita. Entonces, en ese sentido, sí, se va a desbaratar la mezquita y van entonces a surgir, a crear el tercer templo. Entonces, lo que está oponiéndose a que literalmente, estamos hablando de algo literalmente se manifiesta el anticristo, son los musulmanes.
No, lo que pasa Porque la mezquita de cosas musulmanas. Lo que pasa es que se comentan, pero no está registrado. Lo que no está registrado no puedo confirmar. Sí, pero usted me dice que la mezquita, entonces ahí van a entrar. Hacer de septiembre. Entonces está en el medio de la mezquita. Incluso, sí, entonces yo estaba viendo todos los utensilios, o sea, todo está preparado. Todo está preparado. La vaca roja, que era uno de los acontecimientos más difíciles, que era la vaca roja, conseguir la vaca roja que no tenga un pelito de otro color. Y entonces, porque lo que pasa es que nosotros tenemos algo, Jesús dijo que somos el mismo redil, que somos dos redil, pero que será uno. Entonces, como Israel no creyó en Jesús, entonces ellos siguen viviendo, como decimos un buen dominicano, la vieja guardia del antiguo pacto, allá. Entonces ellos van a hacer las cosas literales, incluso tienen, si tú te fijas, la única tribu de las 11 tribus que se reconoce cuáles son los levitas. Después la otra nadie sabe de qué tribu es, sino nada más simplemente los levitas. Entonces, ellos tienen todo preparado los levitas, tienen los utensilios, tienen la copa, tienen ¿cómo se llama? La que tiene siete El candelero, o sea, tienen todo preparado. Simplemente esperando, incluso yo vi un video donde tenían el plan hecho. Simplemente están esperando la destrucción de la mezquita para construir el tercer templo. Y eso que detiene, hermano, el anticristo, no es otra cosa. Por ahora, si hay otras cosas que usted lo demuestra con la Biblia, que aquí estamos para estudiar, para que Dios nos ayude, que Dios nos dé sabiduría y que podamos ver la Biblia, no con mi opinión. Mi opinión no sirve de nada, sino la palabra de Dios, poder de Dios. Sí. Pero en este caso, por ejemplo, porque él dice lo que se quita del medio, pero la Biblia no dice la mezquita tampoco, entonces usted ha llegado a la conclusión de que la mezquita, pero no es que la Biblia dice también que la mezquita, ¿dónde no? Pero lo que, por ejemplo, o sea, por eso te digo, de que cuando uno lee la Biblia, uno asume de que, o sea, en este caso, usted asumió que es eso, hay otra gente que asume que es el Espíritu Santo, otra la iglesia, y otro la iglesia del Espíritu Santo. Ajá, cosas así. Es decir, que hay varias cosas. Opiniones. Sí. Y en este caso, yo no había dicho ese, le escuché ahora que la mezquita también. Y todo es válido en el sentido de que es válido porque te podrían. Sí, si yo te digo bíblicamente, el Espíritu Santo nunca puede existir porque él es la existencia. No puede dejar de existir. Él es la existencia. Sí. La iglesia no es porque dice él y la iglesia es ella. Sí. Porque está ahí. Sí. La iglesia es ella, no él. Sí. Entonces, lo que está en el medio, cuando se adoraba a Dios, ¿a dónde lo adoraban? En el templo. Iban cada año a hacer los sacrificios. Entonces, como podemos ver que Dios tomó el lugar, porque todo era, porque en realidad fue David que le hizo todo, lo preparó todo a Salomón, y Salomón simplemente ejecutó con la construcción, pero toda la idea se la dio a David. Sí. Entonces, hasta los mismos levitas, que yo te expliqué los otros días, que los levitas, dice en primera de Crónicas, capítulo 23, ahí lo podemos encontrar, donde dice la Biblia que eran 38,000 levitas, y de 30 años, 50 años, que era que podían trabajar, que llevan 50 años, todavía tenían fuerza. Sí. Y se repartía con cada puesto de cada una cantidad de, por ejemplo, los 24,000, los 4,000 los dividió en 4 partes, 4,000, 6,000, 4,000 y 4,000. Sí. Los 24,000 eran para adorar, para la construcción, para la administración del templo. Sí. Los 6,000 eran para jueces y gobernadores, 4,000 de golpeo y 4,000 de alabanza, de la barata. Ahí están los 38,000. Hay algo que yo, lo que he leído en la Biblia, he dado cuenta. Que Dios en el Antiguo Testamento hablaba de una forma literal, pero esa forma literal era físico, sí, físico, pero era un simbolismo de algo que vendría en el futuro. Exacto. Si usted lee la Biblia, se da cuenta que todo es así. Todo es así, todo. Aunque los hechos hayan pasado literal, era un simbolismo de algo que venía. Ahora, ¿qué yo quiero decir? Cuando Abraham se encontró a Melquisedec, un sacerdote,
sí, entienden. Ahora, cuando ya le están dando las distancias de, mira, ok, mira, tú vas a tener, el sacerdote va a tener la piedra de tal, de jaspe, de qué sé yo cuánto, 9 o 12 piedras. 12 piedras, 12 piedras. Que representan las 12 tribus. ¿Verdad que sí? Pero sucede que cuando tú lees a Ezequiel 28, Ezequiel 28, te está hablando de que, oh, que hubo un protector, que aquello, que tiene, tú que estuviste en el monte de Dios, escucha esto, Ezequiel 28, 27, por ahí viene, tú que estuviste en el monte de Dios, que tenía la piedra de jaspe, de que aquello, de libro y colitas, por ahí piedras también de eso, eran 9 en ese sentido, pero tenían los mismos colores que lo tenían los sacerdotes. Pero cuando tú lees Apocalipsis, tampoco me acuerdo que Apocalipsis, que te habla de que en la Nueva Jerusalén, creo que es, o en el templo allá, se está hablando también de las 12 piedras. Entonces, o sea, Satán lo tenía en su momento cuando estaba en el cosa, eran 9 en ese caso. Pero también Dios le dijo que le dijera que los sacerdotes usaran 12 piedras, pero también en el tiempo futuro también igual, ¿entiendes? Entonces yo digo que hay un misterio en ese sentido, porque nosotros que estamos en este tiempo tenemos el privilegio de escuchar, de leer lo que pasó en miles de años. Esa gente, por ejemplo, pongámonos los zapatos en los pies de los tipos de Moisés. Ah, no, mira, algo así para los sacerdotes, así, ¿verdad? Porque él no sabía nada, no entendía nada. Pero después viene Juan, miles de años después, tal vez, no lo sé. Le dice, no, que yo vi que allá en el templo de los cielos, 12 piedras también que entran. Entonces, la significancia de esa piedra, ¿qué representa? ¿Qué es el templo? ¿Cómo será que aquello de lo otro? O sea, son muchas conjeturas que hay, en las que yo digo, y eso, por eso fue que dije, en el Antiguo Testamento, aunque lo hacían físico, era un simbolismo de algo futuro, espiritual, lo que sea que haya pasado. Entonces, era como la sombra del original, la copia del original. Por eso yo digo que realmente Dios nunca Dios ha hecho algo como improvisado, nada improvisado. Ahora, nosotros no lo hemos entendido, ¿entiendes? Nosotros no lo hemos entendido. Entonces, en este caso, proceda con lo que sigue hablando del arrebato, de todas esas cosas, porque Jesús dice que nadie se bueno, algo así dice, que habrán rumores, rumores de guerra, que los tiempos como en los tiempos de Noé, hay muchas referencias de cosas de que nos dan por hecho de las cosas que vienen. Sí. Y realmente cuando usted suma, resta y multiplica, por ejemplo, los tiempos de Noé y ahora que se casaron, se dan al casamiento, como yo lo había dicho una vez, es normal que un hombre y una mujer se casen, pero ¿por qué la Biblia diría ahí que se casaron, se dan al casamiento? Digo yo, es una conjetura. Tal vez sería entre mujer y mujer y hombre y hombre, tal vez en aquel tiempo también, y eso lo estamos viendo ahora masivamente también, es decir, que por eso el acto admitado. Lo que pasa es que si nos vamos un poquito atrás de Noé, cuando Noé le predicaba al mundo, Noé dice la Biblia que fueron 120 años que estaba preparando el arca, físicamente un arca donde la gente, porque era un barco grande, la gente lo veía y la palabra dice que el mundo iba a terminar con agua y el descenso estaba loco. Sí. Y lo que pasa es que esto es loco, esto es locura para los que se pierden, pero este es poder de Dios, hermano, esto es terrible lo de Dios, hermano. Y Dios entonces te hace como que las cosas sean como cosas estúpidas, como que tú, el entendimiento que tú tienes, que tú crees que sabes, tú la ves como estúpida. Sí. Entonces la palabra es un poder de Dios, hermano, que usted ve, porque humanamente nosotros no podemos creer si no venimos a los pies de Cristo, porque es algo inalcanzable. Entonces Noé creyó, la fe de Noé hizo su arca y predicó el evangelio que iba a llover. Entonces la gente estaba loco,
Y lo otro, por entonces, porque nunca había llovido. Óigame esto. La justificación de ellos era que nunca había llovido. Pero ¿cómo va a llover? Ahora la justificación de ahora es que siempre ha habido guerra. No, y que es ilógico, oiga, es ilógico de que usted esté aquí ahora y de repente se deje los tenis y la camisa ahí. O sea, eso es ilógico también para la gente ahora mismo. Como para ellos era ilógico y que llueva si ellos no ha llovido. Sí. Entonces, el fin y al cabo, Pues, entonces, donde más me llama la atención este de los tiempos de Noé es que ellos no creyeron hasta que un diluvio. sí, Y eso es lo que no se quiere hoy en día. Que se estamos repitiendo mira, hermano, es como que nosotros le decimos un buen dominicano, le decimos, cuando te da un consejo, que lleva el consejo, muere de pie, hermano. Y Dios no quiere que nadie se pierda, porque Dios nos ama demasiado, el amor de Dios es tan profundo, tan bonito, tan bello, que no tiene de pie todavía, hermano. No tiene de pie todavía, y es porque quiere salvar tu vida, quiere salvar tu alma. Dios te manda cartas, Dios te manda poemas, Dios te manda tropellos, Dios te manda versos. O sea, Dios te manda de diferentes maneras con amor y cariño. Ahora, en este mundo, el mundo se va a terminar, hermano, y no es con agua. Ahora es un fuego, hermano. Pero ese tema de agua, vamos a entrar en otro tema, ¿por qué agua? Y entonces, ¿por qué fuego? hay muchos temas, hay muchas cosas. Cosas al lado de Dios terribles. ¿Por qué agua? ¿Por qué fue con agua? Y ahora fue con fuego, hermano. Entonces, Dios quiere que tú creas en Él, porque ya pasó. Somos lo mismo. La diferencia es que somos diferentes personas por el mismo mundo, hermano. La misma situación, la gente sigue bebiendo, la gente sigue casando, la gente no sigue bebiendo. Y, la gente, y Dios te está diciendo que creas, porque ya pasó un mundo. Y este otro mundo, siendo el mismo mundo que pasó, pasaban las mismas cosas. Por eso que la palabra dice que no hay nada nuevo debajo de la tierra. Todo lo que pasó está pasando hoy en día. Pero te estamos diciendo, para entrar al tema de Noé, que te acerque a Cristo, para que no le pase lo que le pasó a aquella gente en el tiempo de Noé, que creyó ya cuando no había tiempo. Ahora que tú tienes tiempo, tienes la oportunidad de creer en Dios. Y que la conclusión es, sea que sea la mezquita que lo derribe, sea el Espíritu Santo, sea la iglesia, lo que sea, pero todo tenemos de acuerdo en algo. Cristo viene. En eso nadie se pierde. La manera, Dios el que sana. Ahora, en conclusión, todo es que Cristo vuelve de nuevo. Que literalmente dice así: ustedes ven cómo Él subió, así mismo descenderá. Y esa es la esperanza que tiene todo el que sigue, todo el que fue llamado a Dios, todo el que sigue la senda por la que no ha trazado Jesús. Así que tenemos, ese mismo tema todavía tenemos, una segunda parte, la abominación de Zolabora, el anticristo, Porque fue las 70 semanas, que se terminó el mundo con agua, ¿sabes? muchas cosas, pero con eso. Así que no es el mismo tema, es un tema sí, amplio, un tema grande, un tema terrible, depende de nuestra vida, hermano, está en juego. No estar en Cristo, tu vida está en juego, tu salvación, que es la riqueza más grande que el dinero no puede comprar. Nada te puede comprar, solamente la sangre de Cristo. Dios lo bendiga mucho, hermano. Dios me lo bendiga. Dios bendiga, un saludo a cada persona que me apoya y Dios bendiga.